Hola, buenas tardes. Nosotros somos estudiantes de la Universidad Científica del Sur del primer ciclo de Ingeniería Civil. Mi nombre es Kevin Edilmer Melendres Guerrero y junto a mis compañeros Fernando Quipo, Fernando Chávez, Sebastián Vega y Ángelo David les vamos a hablar sobre un tema muy importante en el mundo de los materiales: la oxidación y la corrosión, el enemigo químico del acero. Durante nuestro trabajo de campo, tuvimos la oportunidad de observar cómo, a pesar de que el acero es reconocido por su resistencia, durabilidad y alta presencia en la construcción y en la industria, puede deteriorarse cuando se expone constantemente al ambiente. Vimos estructuras, herramientas y superficies metálicas que con el paso del tiempo habían perdido su firmeza debido a un enemigo silencioso: la corrosión. Este fenómeno no solo afecta la apariencia del metal, sino también su integridad, su seguridad y su vida útil. Entender este proceso no es únicamente un tema químico, sino también una cuestión práctica e incluso económica. La corrosión genera pérdidas millonarias a nivel mundial, obliga a realizar reparaciones constantes y puede comprometer puentes, tuberías, vehículos, rejas y muchas otras estructuras que utilizamos todos los días. Por eso es tan importante conocer cómo empieza este deterioro, qué lo acelera y qué podemos hacer para prevenirlo. En este video vamos a explicar de manera clara qué es la corrosión, por qué sucede, qué factores la intensifican, cómo la encontramos en nuestro entorno y, lo más importante, qué medidas existen para evitar que el acero se dañe o pierda resistencia. Además, mostraremos un pequeño experimento que evidencia cómo este proceso puede acelerarse bajo ciertas condiciones. ¿Qué es la corrosión? La corrosión es un proceso químico natural que ocurre cuando un metal entra en contacto con elementos del ambiente, principalmente oxígeno y la humedad. Aunque suele confundirse con un simple cambio de color, en realidad es una transformación profunda, donde el metal pierde electrones, se combina con sustancias del entorno y termina formando compuestos nuevos que deterioran su estructura. En el caso del hierro y el acero, la corrosión se manifiesta como óxido, ese polvo o capa de color marrón o rojizo que aparece en superficies metálicas expuestas al clima. Esta reacción sucede de manera espontánea porque los metales tienden a regresar a su estado más estable en la naturaleza. Y para el hierro, ese estado es precisamente el óxido. De manera simplificada, podemos representarlo así. Lo importante aquí es entender que el óxido no es simplemente suciedad, es el resultado de la degradación del metal. Es por eso que una pieza oxidada se vuelve más frágil, pierde resistencia y puede romperse o perforarse con facilidad. Este proceso ocurre lentamente, pero se acelera cuando el ambiente tiene condiciones favorables, como veremos en las siguientes partes de este video. Además, la corrosión no ocurre siempre a la misma velocidad. Existen diversos factores que la aceleran, ya que influyen directamente en las reacciones químicas que deterioran el acero. Entre los más importantes tenemos la humedad del aire. El agua presente en el ambiente actúa como un electrolito que facilita el movimiento de iones. Cuanta más humedad, más rápido ocurre la oxidación. También tenemos el contacto directo con el agua. El acero permanece mojado o expuesto a lluvias constantes. Al pasar esto, se forma una capa de óxido que, lejos de proteger, permite que el metal siga deteriorándose. Asimismo, la salinidad, como en zonas costeras. La sal aumenta la conductividad del agua, acelerando la corrosión. Es por esto que las estructuras cerca del mar se deterioran mucho más rápido. También tenemos a la contaminación ambiental. Sustancias como el dióxido de carbono o el dióxido de azufre pueden disolverse en el agua, estas haciendo que los ácidos débiles ataquen el metal. Por último tenemos a la falta de recubrimientos protectores. Sin pinturas ni galvanizados o recubrimientos especiales, el acero queda más expuesto directamente y esto hace que se oxide. Además también tenemos otros factores. Primero, la temperatura. A mayor temperatura hace que las reacciones químicas se aceleren, por lo que el acero se corroe mucho más rápido. Segundo, el pH del ambiente.
Ambientes ácidos con pH bajo son altamente corrosivos. Y por último el tercero, el tipo de acero. Estos aceros contienen elementos como el cromo o níquel, los cuales lo vuelven más resistentes a la corrosión. Cuando todos estos factores se presentan en el mismo tiempo, el acero puede deteriorarse de forma mucho más rápida, afectando su resistencia mecánica, su apariencia y, lo más importante, la seguridad de las estructuras. Ejemplos en la vida real. La corrosión está presente en todo nuestro entorno. Algunos ejemplos más comunes que observamos son las siguientes: rejas oxidadas en casas o parques, puentes o barandas antiguas, escaleras metálicas que son expuestas a la lluvia, automóviles sin mantenimiento, herramientas o clavos viejos. Aunque a veces parece algo superficial, el óxido debilita el metal desde adentro y puede causar daños muy graves. Consecuencias y peligros. La corrosión no solo afecta la apariencia del acero, también puede reducir su resistencia, generar accidentes estructurales, aumentar costos de reparación, poner en riesgo la seguridad pública. Por ejemplo, en puentes, tuberías o edificios, la corrosión puede provocar fracturas o colapsos si no se controla a tiempo. Existen diferentes maneras y técnicas para evitar la corrosión del acero. Uno de ellos es la famosa pintura anticorrosiva, que básicamente se trata de una capa protectora de pintura que evita que la corrosión llegue al acero. De esta manera se puede permitir que el acero dure por más tiempo. Otra técnica es el galvanizado, que se trata de recubrir el acero con zinc. Aunque el zinc llegue a tener fisuras o rayones o cortes, la corrosión no va a ser tan significativa ni va a ser tan notoria, ya que la corrosión solo se podría acelerar en un 0,001%, o sea, casi nada. Otra técnica que es muy utilizada, que permite que no haya tanta corrosión, es el uso de aceites y grasas. Cuando se recubre el acero con grasas y aceites, evita que la corrosión siga afectando al material. Otra técnica es una de las más recurridas, que es el mantenimiento periódico. ¿A qué nos referimos con mantenimiento periódico? Es a ver el estado en que se encuentra el acero y por una cierta cantidad de tiempo empezar a revisar en qué estado se encuentra para evitar que la corrosión haya empeorado, para evitar que esa corrosión sea lo más mínimo y nuestro material dure por más tiempo. Con estas técnicas evitamos no solo la corrosión en el acero, también evitamos el costo excesivo que genera reconstruir con más acero y dañar y botar el otro. Con estas técnicas, su vida del acero ante la corrosión lo ampliamos de gran manera, que evitamos reducir costos, o sea, reducimos costos. Ahora les voy a hablar sobre el pequeño experimento que hicimos. En un pequeño experimento pusimos un clavo en 3 tipos de recipientes, uno que no contenía nada, otro en agua salada y en otro en agua normal. Con el agua salada, el clavo de hierro presentó una oxidación a las primeras horas, mientras que con el agua presentó una corrosión entre los días 1, 2 y 3, mientras que el clavo normal todavía en comparación en los días que hemos visto su corrosión en 5 días, todavía no ha presentado nada, ya que técnicamente no está ni en un lugar con mucha agua ni está en agua. En conclusión, la corrosión representa uno de los procesos químicos más perjudiciales para los metales, no solo para el acero, sino también para otros metales, debido a que compromete directamente su resistencia, mecánica, durabilidad y seguridad. En múltiples aplicaciones, este fenómeno ocurre cuando el metal reacciona con el oxígeno, la humedad u otros agentes del ambiente, generando óxidos que debilitan su estructura. Comprender cómo se inicia la corrosión, cuáles son las condiciones que la aceleran y qué medidas podemos aplicar para prevenirla es fundamental en el campo de la ingeniería y la estructura, para poder evitar el daño a transportes o construcciones, además para evitar los costos de mantenimiento y los accidentes que puede ocurrir en un futuro presente, ¿no? Y de esta manera estaríamos culminando con la exposición. Muchas gracias por su atención.